que es todo el contenido que va a ir al primer parcial del martes que viene. Les pasamos en limpio los 4 ejes conceptuales. Lo pueden volver a revisar en la última clase, la clase número 11, que está en video y está en la clase virtual, ¿sí? Está en el aula virtual, perdón. Antes de meternos con el tema del parcial, recordatorio. Les mandé el martes pasado ya una encuestita que a mí me sirve, es una encuesta solamente para la cuestión interna de la cátedra, para evaluar cómo seguir el trabajo durante este segundo cuatrimestre. Es muy simple, es anónima, así que si pueden responderla, les agradecería mucho. Hasta el momento solo 12 la respondieron. Como les digo, es para yo poder mejorar el trabajo pedagógico que hicimos durante el primer cuatrimestre, que fue lo que se pudo hacer y lo que nos salió. La idea es, teniendo más tiempo y más experiencia para este segundo cuatrimestre, poder mejorar ese trabajo. Bien, vamos al parcial. El martes que viene, martes 15 de septiembre, 14:30 horas. Todo esto yo se los voy a volver a mandar en un mail de recordatorio durante esta semana, pero para los que están acá ya tienen el dato. Vamos a respetar el horario de hoy, no del martes pasado, de las 14:30 horas. La modalidad, cuestión que ya les repasé la clase pasada, es modalidad teórica, no de definición. No les vamos a andar pidiendo definiciones conceptuales precisas del tipo defina tal o cual categoría, sino que puedan establecer vínculos o relaciones conceptuales entre los conceptos, valga la redundancia. Y, por supuesto, parte importante del parcial va a ser la dimensión práctica. La dimensión práctica es de escritura para radio, que trabajamos bastante en el primer cuatrimestre, mucho menos de lo que me hubiera gustado, pero trabajamos, de escritura y de análisis de audio a partir de horizontales, verticales, variedades y registros. Ahora vamos a revisar un poco esa cuestión. Teórico, relacional y práctico de escritura para radio y de análisis de audios, que van a estar disponibles en el aula virtual. Obviamente, el parcial no obviamente, sino es individual y escrito. Van a tener que enviar a través del aula virtual, lo más probablemente, un escrito, y va a ser sincrónico. ¿En qué sentido? Que van a tener desde las 2:30, que les vamos a habilitar el aula, o les voy a enviar el parcial. Eso es una cuestión técnica que está a resolverse y que no depende de nosotros, sino que depende del área técnica de la facultad. Les vamos a enviar o subir al aula virtual el parcial, las consignas, y ustedes van a tener 1 hora o 1 hora y media para completar y subir o enviar el parcial. Por eso es sincrónico, pero es offline. No van a tener que estar conectados al aula virtual, sino que van a poder descargar las consignas y ponerse en su compu a trabajar, y después, a la hora o a la hora y media, según lo determine el titular de cátedra, van a tener que volver a subir el tema de el examen propiamente dicho. La idea, y esto es algo que está a definirse aún, es que el aula virtual, que haya un aula virtual especial para los exámenes, como se hizo en el examen final de julio. Se habilitó un aula virtual, se les mandó un link, y ustedes a partir de ese link ingresaban al aula virtual, y en esa parte iban a poder tener acceso a las consignas. Acá me están preguntando algunas compañeras. Yo no encuentro la encuesta. La mandé a la lista de mails que tengo, ¿sí? La mandé a la lista de mails. Si quieren, puedo subir el link a el aula virtual para que también les quede más fácil, ¿sí? No está en el aula virtual, pero puedo subirla, es una buena sugerencia. Acá me preguntan, profe, ¿entran todos los textos que hay en la apunte 2019? Ya va, ahí voy a eso. En spam tampoco está, a mí tampoco. Si entras en una compu, capaz si te parece Ahí la encontré en promociones. Ah, genial. Bueno, listo. Disculpen en el caso de que no les haya llegado. Bueno, es la misma casilla de mails
no, en realidad usé la de la universidad, quizás por eso se produjo cierta confusión. Bueno, les decía, para el parcial van a tener probablemente, y esto se los voy a confirmar en la semana porque depende del área técnica de la facultad, van a tener un aula virtual especial. Si eso no se puede, les vamos a habilitar directamente las consignas de otra manera a definir. Justamente mañana o el jueves tenemos una reunión de cátedra para definir eso y les voy a estar comentando la modalidad técnica. La modalidad del parcial va a ser igual. Van a tener preguntas relacionales, van a tener práctico a nivel de escritura y práctico a nivel de análisis de audio. Vamos con esta pregunta que me interesa de Paulina Funes, que dice, profe, entran todos los textos que hay en el apunte 2019 del eje 1. Sí, pero tengan en cuenta que lo que van a tener que tomar en consideración son los textos que trabajamos concretamente en las clases. Y voy a esa cuestión porque para mí es importante. Materiales de estudio. Son todas las clases y textos de la clase 1 a la 5 que están en la pestaña sección general del aula virtual, eje 1, dimensión expresiva. ¿Por qué? Porque cuando arrancó la pandemia, cargamos todo en el eje 1, dimensión expresiva, y eran clases comunes a todas las comisiones, ¿sí? Entonces ahí van a tener una parte del material. Después, a partir de la clase número 5, pasamos a trabajar en la comisión número 2, porque ahí dividimos el trabajo en las comisiones propiamente dichas, y ahí van a tener, como yo siempre les subía, el PowerPoint de la clase, el video de la clase y los textos de la clase, ¿sí? De las 5 en adelante, que está subido a la comisión 2. Y además, como bien pregunta Paulina, si no me recuerdo mal, Paulina Funes, tienen todo el apunte de 2019 que está subido en el encabezado de la materia en el aula virtual, ¿sí? Ahí lo pueden descargar completo a ese material, y si puede llegar a faltar algún texto que no esté ni en la parte general ni en la comisión, está en el apunte de la materia. Creo que es solo la situación, si no me equivoco, de Balsebre, pero revisen porque está todo en la primera parte y ese apunte de 2019 es casi el mismo apunte que 2020, que naturalmente no lo editamos, sino que le íbamos subiendo textos por texto. Entonces, repito, materiales de estudio, lo van a encontrar de la clase 1 a la 5. Profe, A ver. un dato ahí, que el único texto que usted no está en el apunte de 2019 que estoy viendo yo, Sí, es el apunte que escribió usted con Tamara y la profe Paula exactamente, Morales. género Fue el radiofónico. único texto que no está. Exactamente, María Sol hace, por eso les digo, es casi igual. El único texto nuevo, porque lo produjimos a principio de año, es el de géneros radiofónicos, que se los mandamos y está disponible en el aula virtual, ¿sí? Ese es el único texto nuevo que no está en el apunte de 2019. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ¿qué más? Bueno, estos son los materiales de estudio. Guíense siempre por las clases, de la 1 a la 5 las clases comunes y de la 5 a la 11 por mis clases. ¿Por qué les digo mis clases? Porque hay algunas cosas que yo no di y que yo no voy a tomar en el parcial. ¿Está? Son muy poquitas cosas, pero que son decisiones que tomamos dentro de las comisiones y que no solamente se toman en esta comisión, sino en todas. Entonces guíense por las clases comunes de la 1 a la 5 y de la 5 a la 11 por las clases que están en la comisión número 2 y en el canal de YouTube. ¿Estamos? Bien. Como les decía, la parte práctica va a estar construida por redacción para radio, redacción expresiva para radio, tratando de generar emociones en las audiencias, y la segunda parte, que es la que siempre les cuesta más, porque tienen mucho menos práctica y porque realmente es más complicada, es la parte de los análisis de los audios. Que yo la clase pasada les dije que practiquen trabajando con las consignas y el cuadrito que tenían en el práctico número 6. ¿Cómo va a ser esta parte?
Básicamente, en el aula virtual o a disposición de otra manera técnica, van a tener 1, 2, 3 audios a lo sumo, van a elegir un audio de esos, y dentro de ese audio van a tener que analizar variedades, registros, relaciones horizontales y relaciones verticales. Esas son las 4 cosas que yo les voy a pedir. Obviamente recuerden que en registros tienen 3 categorías dentro y en variedades tienen 3 categorías dentro, ¿sí? Cuestiones que ya se les dije en la clase pasada, pero quiero subrayárselas. Las cosas que sí o sí tienen que hacer para que esa pregunta, que vale muchos puntos, porque es muy importante y es una competencia importante que les pedimos para el parcial, cuestiones que sí o sí tienen que resolver correctamente en el análisis de los audios. Son 3. 1, citar ejemplos con cita directa y comillas, ¿sí? Citar los ejemplos de los audios con cita directa, comillas. Abre comillas, empieza la cita, cierra comillas, termina la cita. 2, explicar ejemplos de qué categoría o noción son. No pongan ejemplos solos, sino pongan, por ejemplo, variedad sociolectal, 2 puntos, ejemplo, tal, escriben el ejemplo, cierran comillas. Y 3, explicar la noción a la que refiere ese ejemplo. Es decir, si ponen variedad sociolectal y el ejemplo, y no explican ¿por qué eso es un ejemplo de variedad sociolectal y qué es una variedad sociolectal? La respuesta está incorrecta. Repito, citar ejemplos con cita directa y comillas, explicar ejemplos de qué categoría o noción o a qué categoría o noción corresponden y explicar teóricamente la noción a la que se refieren. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, ¿Sí? Diga. yo tengo varias dudas sobre esta parte. ¿Me dejas Primero, terminar los no y vamos a las dudas, te parece? obvio. Sí, sí. Dale, de una. Quería revisar el chat a ver si hay alguna consulta sobre esto. Vamos. Estos son los sí, lo que sí o sí tienen que hacer para que esta parte del análisis sea correcta. Los no, evítenlo bajo todo punto de vista. Parafrasear partes de los audios sin citar directamente. Pasa muy seguido que ponen la parte en el audio que habla de tal cosa o que dice tal otra. No, eso no sirve porque eso no es un ejemplo del audio. Eso es una cosa que ustedes están diciendo que está en el audio, pero para que yo sepa que ustedes escucharon correctamente el audio, tiene que estar la cita directa. Segundo, no vincular claramente el ejemplo con un concepto. Ponen 3 conceptos y un ejemplo, y yo no sé si el ejemplo es del primero, del segundo o el tercer concepto. O ponen un ejemplo sin vincularlo con el concepto. No sirve, eso no lo puedo considerar a la hora de la evaluación y la puntuación. Tercer, no dar cuenta de todas las categorías que se le pide analizar. Si yo les pido, la consigna dice, analizar variedades y registros, tienen que analizar las 3 variedades y los 3 registros. ¿Está? No crean que se me va a pasar y van a encontrar un ejemplo de una variedad y no van a encontrar los otros. En general, en los audios que elegimos, hay ejemplos de todo. La cuestión es poder escuchar de una manera fina para poder dar cuenta del análisis que están haciendo del audio. Y el cuarto, no explicar el concepto con el que vinculan el ejemplo, ¿sí? No explicar el concepto. Ponen, esto es un ejemplo de variedad sociolingüística y solo ponen la cita directa. Pero yo no sé si ustedes saben de qué están hablando cuando hablan de variedad sociolingüística o le pegaron justo al ejemplo. En general no pasa eso, pero por eso les pedimos ejemplo, vínculo y poder ejemplificar conceptualmente. Y este era el cuadrito que yo les presentaba la clase pasada para que ustedes, y lo van a poder tener, obviamente lo pueden utilizar, para eso es justamente el ejercicio, para que ustedes tengan a la hora de analizar variedades, los 3 registros, los 3 horizontales, verticales, explican el concepto y ponen un ejemplo radiofónico. Este es un cuadro que es una sugerencia, o sea, ustedes lo pueden usar o no. Para mí les sirve, porque en general las ordena para darse cuenta que tienen todo incorporado y que están haciendo todos los pasos. Si no les sirve y ustedes están confiados que lo pueden hacer de otro modo, lo hacen de otro modo.
Ahora sí, si quieren, pasemos a las consultas. Creo que Sol, ¿puede ser que tenía una consulta? No sé si la quieren hacer por el chat No, o era directamente. yo, Voy, bien, Antonia. Diga. sí. Primero quería como aclararme si es que en cuanto a los lectos, las variaciones del uso en la lengua se refieren a nombrar de forma diferente un mismo objeto. Por ejemplo, no sé, yo soy de Chile y acá le dicen bondi y yo le digo micro. Eso sería una variedad ¿Es una dialectal, variedad dialectal de qué tipo? Dialectal, exactamente. claro. Pero, por Exactamente, ejemplo, las marcas propias como el uso del che, sí, acá, también sería una variedad dialectal, siendo que eso no existe en exactamente. otras partes, por decirlo. Tal cual. O ¿Sí? sea, por eso hablamos de variedades lingüísticas, porque varía el uso de la lengua, ¿sí? Ajá. Cambia el modo en que se utiliza la lengua según la cuestión dialectal o el lugar de origen o de adopción, según los sectores sociales o según la edad, ¿está? Estamos designando lo mismo, le estamos diciendo ómnibus en vez de bondi o colectivo. Estamos diciendo el mismo objeto, nada más que el uso de la lengua varía por las características de los hablantes. En este caso, por las características de origen, por las características de pertenencia social o por las características generacionales o etarias. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los dos ejemplos que vos diste son correctos. Y en las variedades generacionales puede haber como expresiones propias de una generación que no la Totalmente. usa otra generación. Sí, Totalmente. Lo vemos todos los días en el uso de las redes sociales o de WhatsApp. O sea, claro. las abreviaturas que la generación, no sé cuántos años tenés, pero digamos, las generaciones más jóvenes utilizan dentro de WhatsApp son abreviaturas que son variaciones lingüísticas del lenguaje por la pertenencia generacional, que otras generaciones no utilizan. Ujú. Se las pueden apropiar posteriormente, pero tienen su origen en ese uso cronolectal. Claro, ¿Se y en entiende? cuanto a las sociolectales, como que Sí, me preocupa un poco porque es más difícil identificar los cambios cuando no es, o sea, no es mi país, digamos, y esos cambios son como más sutiles. Entonces, exactamente. Son quería más saber si van a sutiles, ser evidentes, van a como, ser lo más evidentes posibles en los audios. ujú, De todas maneras, lo importante ahí es que vos puedas justificar el ejemplo. Puede ser, y esto sería importante que vos en el examen lo aclares, en el caso de que vos me decís, yo soy de Chile, me suena a que este ejemplo corresponde a una variedad sociolectal porque entiendo que tales sectores utilizan ese tipo de expresiones para designar tal objeto, tal situación. ujú, ¿Sí? Y después que vos me ok, expliques, yo entiendo que una variedad sociolectal es tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si yo veo que el ejemplo y la justificación del ejemplo está bien orientado y que la respuesta teórica es correcta, y vos me aclarás que por ahí te cuesta identificarlo porque no sos de acá, de Córdoba, de Argentina, ujú, bueno, lo más probable es que dé correcta la respuesta, porque ese tipo de cosas son más sencillas de reconocer para las personas que son del lugar. O sea, los cordobeses sabemos cómo hablan los sectores populares cordobeses, por ahí claro, para otras personas les cuesta más identificar ese tipo de variaciones vinculadas a la sociolectal. ¿Se perfecto. entiende? Sí. Y lo Bien. último que quería Diga. preguntar era que al ser audios, ¿van a ser todos audios de radio? De Van a programas de ser, sí, radio. sí, obviamente, son todos audios Y, de radio. y en cuanto a las relaciones horizontales y verticales, yo entendería que siempre va a haber una relación vertical de los presentadores respecto a la audiencia, o sea, de los que están haciendo el programa. Y Bien, dentro ¿por del qué? programa, porque ellos son los que deciden la temática, los que hablan durante más tiempo, los que, Decían los turnos de habla, claro. exactamente, Y exactamente. pero dentro Pero una, de los presentadores también puede haber diferencias en las relaciones, ¿no? O sea, eso también tenemos que en general, analizarlo. sí. La trampa ahí con la radio, y esto lo charlábamos la clase pasada, es que la radio siempre intenta simular horizontalidad, simularla, ¿no? Por eso Claro. construye una relación de cercanía
intenta construir una relación de cercanía con las audiencias, porque es el lugar que la radio ha encontrado para ser eficiente en términos de un medio de comunicación que sea elegido cotidianamente. Simular o intentar construir una ficción de cercanía con las audiencias. Pero como vos decís, siempre existe, al menos aunque esté reducido al mínimo, una relación jerárquica, ¿sí? Hay una relación vertical entre quien conduce un programa de radio, habla más tiempo, decide los temas sobre los que se va a hablar y da los turnos del habla. Siempre hay una relación vertical entre quien conduce, obviamente con las audiencias, pero también con otros que son parte, u otros u otras que son parte del aire. Es muy raro un programa o un ciclo radiofónico en el que haya sí o sí relaciones horizontales entre los que participan en el aire, porque además es muy difícil de llevar, digamos. Pero siempre hay relaciones verticales ahí. El punto es ver si esas relaciones son muy amplias, verticalmente hablando, o están disminuidas al mínimo, ¿sí? Eso es lo importante que ustedes puedan identificar y además que puedan explicarlo con ejemplos. ¿Se entiende? ¿Profe? Sí, Sí, perfecto. Gracias, profe. perfecto. No, por favor. Acá hay un ejemplo en el chat que dicen, hay adultos que le dicen faso al cigarrillo. Exactamente. Pero ahí hay un uso que está designando distintos objetos. Me imagino que ustedes están hablando del faso al cigarrillo de tabaco y que los jóvenes le dicen faso al cigarrillo de marihuana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Profe, Sí, diga, Mili. ¿cómo le va? Buenas ¿Cómo tardes. va? Le Buenas quería tardes. hacer una pregunta. Yo estuve Diga. analizando un audio que se llama Radio Mitre, Cartas que vienen y van. ¿Puede Sí. ser que entre los mismos locutores que manejan el programa haya una relación horizontal, a comparación de que cuando el locutor se dirige a las audiencias o cuando habla un especialista, como mencionó acá un compañero? Bien, ahí hay una cosita. Como les decía, en general es muy difícil encontrar ciclos radiofónicos en donde haya relaciones realmente de horizontalidad. Puede ser ciclos radiofónicos en los que la verticalidad esté reducida al mínimo, pero si hay un conductor o una conductora que es el que dice, a ver, vos decime qué tenés para hoy, vos contame qué noticias tenés, contame no sé qué cosa, aunque esté simulando horizontalidad, el que decide o la que decide los turnos de habla y ordena el discurso es quien tiene al menos un grado mínimo de verticalidad. ¿Se entiende? Puede ser que ese grado sea mínimo, sea muy chiquita la relación de verticalidad o esté disminuida al mínimo, pero siempre hay verticalidad cuando hay una persona que decide temas, da los turnos de habla y habla más que los demás. ¿Sí? Si se dan esas tres condiciones, hay verticalidad. Si se da alguna de esas tres condiciones muy marcadamente, también hay verticalidad. ¿Se entiende? Sí, profe, y tengo otra duda. Diga. En la parte de las dudas del parcial que dijo de las cosas que no hay que hacer, en el punto Sí, 3 no me quedó bien claro. O sea, hay que analizar las tres variedades y los tres registros. exactamente. Tienen que analizar las tres variedades y los tres registros si la consigna, que en general es la consigna que utilizamos, es analicen un audio a su elección, variedades y registros. No eligen uno o dos de variedades, uno o dos de registros, sino que analizan todas las categorías de variedades y todas las categorías de registro. ¿Sí? Sí, profe, Bien, gracias. genial. De nada. Acá hay Mica, la link en el chat. A ver, esperen, mi tía también dice FASO, me imagino que están hablando del mismo ejemplo. Bien, Ezequiel dice, si habla un especialista, ¿hay una relación vertical? Si es presentado como especialista, sí, hay una relación vertical. Se puede construir una relación vertical. Fíjense en este tiempo de pandemia, sobre todo durante la primera parte de la pandemia, cuando salía un especialista, un epidemiólogo o epidemióloga al aire, ya sea en la televisión o en la radio, se lo presentaba desde su saber profesional. Y desde ese saber se lo indagaba. Ahí se construía una relación de verticalidad. Pero hay también, en ese tipo de ejemplos, podrían encontrar, por ejemplo, registros de
tono profesional, ¿sí? Vieron que en registros tienen registros profesionales y no profesionales. En todo esto que estamos viviendo de la pandemia, hay mucho del discurso médico que tiene muchas de las marcas de un discurso de tipo profesional que lo constituye en un registro profesional. Recuerden que las variedades son según las personas o los hablantes y los registros son según situaciones. ¿Por qué? Porque ese médico, probablemente en esa entrevista a la cual se lo convoca como médico especialista en Sarasa, no importa, utiliza un lenguaje profesional porque la situación lo amerita. Pero él mismo, como hablante, probablemente en otra situación no utilice un lenguaje profesional. Por eso dividimos entre hablantes y situaciones, ¿sí? Y después, acá Milka pregunta, profe, con respecto al cuadro en la parte práctica, ¿podemos guiarnos con el ejemplo que ya está durante el parcial? Ahí me perdí. No sé, Mica, ¿a qué te referís con la pregunta? Si me la podés aclarar, genial. Y ahí Milena comparte exactamente la encuesta para evaluar el primer cuatrimestre y para que, como les decía, podamos mejorar. Agostina dice, no entiendo el registro oral con el escrito, me cuesta identificarlo en los audios, por ejemplo. Bueno, ahí hay una trampa, porque en realidad estas variedades y registros te permiten analizar cualquier discurso. En el caso de la radio, siempre es oral. Esa es una pregunta que ustedes ya tienen por descartada, digamos. En el caso de la radio no hay registro escrito, es todo siempre oral, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ahí no hay nada que identificar, solamente ponen, bueno, es registro oral, porque en el caso de la radio siempre se utiliza la oralidad y no hay posibilidades de acudir o de utilizar o de articular el registro escrito. ¿Se entiende, Agostina? Hola, profe. Pilar, diga. Sí, no, hoy me pasó que me puse a escuchar un programa y lo grabé para después volverlo a escuchar, y me Genial. pasaba que el conductor al parecer era joven porque usaba Sí, mucho la palabra rari, que le he escuchado entre mis amigos, que es como raro, pero lo dicen rari. ¿Eso sería un cronolecto de que es como una modificación de los más jóvenes? Como una situación medio rari, decía todo el tiempo. O sea, no, varias veces lo totalmente. escuché. Totalmente, es una marca cronolectal, Y, absolutamente, y rari, después, totalmente. este mismo, me sonó raro porque después este mismo conductor, Sonó rari. este mismo conductor usó la palabra mamarracho, y ahí sí me sonó, pero de un cronolecto de alguien más grande, que me suena que lo dicen las personas más grandes, mamarracho. Era como de la Sí, misma persona salían dos cronolectos de distintas edades, bueno, ¿y a vos eso qué te indica? En y que términos de, es una radio más general, que es para todo tipo de público. puede ser eso, o puede ser una persona que tiene una edad 35, 40 años, que dentro de lo cual le queda cómodo usar la palabra mamarracho, y trata de usar estas otras marcas cronolectales que apelan a un sector más juvenil. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Porque le queda cómodo o porque se quiere hacer más joven para poder hablarle a sectores más jóvenes? ¿Sí? Claro, se quiere adaptar. Exactamente, y quiere poder construir un discurso que pueda hablarle a otros sectores más jóvenes, muy probablemente. Ah, Recuerden ustedes que siempre en radio no estamos escuchando a las personas tal cual son, aunque eso se quiera simular todo el tiempo, de que hay transparencia y hay autenticidad, ese discurso siempre es una construcción y las figuras que están al aire son siempre construcciones que intentan tener determinadas características para poder hablarle a determinados públicos. No es que viene Carlitos de la calle, se sienta al micrófono y habla tal cual, habla en su casa o habla en la calle. No. Piensa a quién está hablando y trata de encontrar algunas claves en su modo de hablar, en los temas que trata, en la música que pasa, para hablarle al público dentro del cual quiere tener mayor cantidad de incidencia, mayor cantidad de audiencia. ¿Se entiende? Entonces, por eso nos sirven este tipo de elementos, para comprender cómo se construyen ellos como enunciadores, los conductores radiofónicos, y a quiénes están tratando de hablar. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, muchas gracias, profe. Genial, gracias a vos. Profe, Acá dice,
relaciones horizontales. Ahí voy, dame un segundito. Relaciones horizontales, no sé quién habló, pero ya le doy la palabra. Acá Matías pregunta, ¿las relaciones horizontales, puede dar un ejemplo? Recuerden que hay una cuestión muy importante en las relaciones horizontales, que es por los tipos de temáticas que se tratan, ¿sí? Los tipos de temáticas que se tratan. Mientras más puede ser que haya relaciones horizontales distantes, ¿sí? De menor nivel de cercanía. Por ejemplo, yo me encuentro con mi vecino del edificio en el ascensor y yo con él o con ella tengo una relación horizontal, no hay jerarquías construidas, pero tengo una relación horizontal distante. Y entonces, ¿eso en qué es lo primero que se va a notar? No solamente en el trato, sino en los temas de conversación. Vamos a estar del 15º piso a planta baja, ¿y qué nos vamos a decir? Lindo día hoy, ¿no? O sea, temas que son públicos, que no son íntimos, que no son privados, temas de índole general. Muchas veces las relaciones de horizontalidad se ven cuando los temas son de mayor nivel de intimidad. Y esto es algo a lo que suelen apelar algunos tipos de programas de radio o de conductores, cuentan cosas muy íntimas para tratar de ficcionar esa horizontalidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuentan, hoy me levanté y bueno, fui al baño y no sé qué cosa, o anoche me peleé con mi mujer. Eso no es que la persona se levantó con ganas de contar qué le pasó con su mujer o con su pareja, sino que construye ese tema íntimo, privado, como parte de un tema que puede compartir con la audiencia para intentar construir la mayor horizontalidad y cercanía posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es un clásico ejemplo de intento de construir relaciones de horizontalidad. Reitero, en radio siempre hay verticalidad, porque el que toma la palabra es el que conduce o la que conduce. Pero puede haber ese tipo de ejemplos de intento de construcción de relaciones de horizontalidad. ¿Se entiende, Matías? Profe, una pregunta con respecto a esto. Usted Diga. en una clase dio un ejemplo como que si un notero se encontraba en la calle con alguien, era muy probable que fuese una relación de horizontalidad y no tan vertical. Y no me Sí. quedó clara esa parte, si cuando un notero se encuentra con alguien en la calle, no sé, por ejemplo, para hablar del clima, al ser un notero, ¿es horizontal o vertical? No, de vuelta, puede haber un intento de construir la mayor horizontalidad posible, pero siempre hay al menos un grado mínimo de verticalidad, porque el que tiene el micrófono para decir hable usted o hablo yo es el notero, o el micrófono, o el grabador, o el grabador digital, lo que sea. O sea, el que da los turnos de habla, que es el aspecto central de las relaciones de verticalidad, es como cuando uno habla con los padres, o cuando uno era chico y hablaba con los padres. Que tu viejo o tu vieja te decía, estoy hablando yo. Eso era una marca clara de jerarquía, de verticalidad, ¿sí? En ese sentido, lo mismo sucede bajo otro tipo de dispositivos en radio. El que dice, hable usted o hablo yo, lo interrumpo o lo dejo hablar, es el principio de la relación de verticalidad. Después se pueden incorporar los otros aspectos, pero si hay uno o una que decide quién habla y cuánto habla el que habla, ya está, ya no hay horizontalidad posible ahí, ¿se entiende? Sí, profe, sí se entendió, gracias. Listo, gracias a vos. Ignacio Sánchez, profe, lo de un registro informal o formal dentro de la radio, ¿puede ser que varíe según los temas que se presenten en el programa? Sí, absolutamente. Puede ser que en los flashes noticiosos prime un registro más de tipo formal y en las charlas de las mesas de radio prime un registro de tipo informal. O puede ser que en una entrevista a un especialista, sea de economía o de medicina o lo que fuera, prime un registro de tipo formal y en la mesa, cuando se vuelve de la entrevista, prime otro registro de tipo informal. ¿Sí? Aquí Cami Basombrío dice, entonces en radio nunca vamos a tener ejemplos de relaciones horizontales, pero sí podemos identificar ejemplos de intentos de horizontalidad, exactamente.
Siempre que haya alguien que maneja los turnos de habla, no hay horizontalidad posible, pero sí pueden y deben dar ejemplos de intentos de construir horizontalidad. No es muy subjetivo, acá dice Ezequiel, no es muy subjetivo el reconocimiento de horizontalidad en la radio, y lo que ustedes tienen que tratar, sí puede ser, pero lo que ustedes tienen que tratar es de justificarlo de la manera más clara posible en el examen. Después, obviamente, yo voy a ver, puede ser que el ejemplo no sea el mejor del mundo, pero si está bien justificado y ustedes utilizan correctamente y justifican teóricamente el ejemplo, no le voy a prestar tanta atención al ejemplo, porque puede ser que la pifien un poquito porque es la primera vez que lo hacen y más en una situación de parcial. Pero lo que es importante es que todo el constructo de ese ejemplo esté correctamente construido. Después puede ser que sea más preciso o menos preciso el ejemplo, pero por eso les marco todo lo que tienen que hacer cuando analicen el audio. ¿Está Ezequiel? ¿Se entiende? Después dice acá María de la Paz Dutari, en el análisis de registros hay que poner uno por categoría o uno de cada uno. No, uno por categoría. Se van a identificar en el audio si es oral o escrito, si es profesional o no profesional y si es informal o no informal. No, si es informal, no van a poder, seguramente no van a encontrar un registro formal. Y si es profesional, probablemente no encuentren una parte no profesional. Salvo que les pongamos un audio donde haya una entrevista a un médico, donde registren, puedan encontrar el registro profesional y después que vuelve a la mesa donde puedan encontrar un registro no profesional. En ese caso, pueden dar cualquiera de los dos ejemplos. Tienen que dar un ejemplo de cada categoría. En el caso de los registros, oral ya saben, un ejemplo de profesional o no profesional y un ejemplo de informal o de formal. No tienen que dar uno de informal y uno de formal, uno de profesional y uno de no profesional. ¿Se entiende, María de la Paz? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, genial. Bien, siendo las 3:16, a ver acá, eso, pregunten todo ahora porque yo estoy cerrando, porque quiero cumplir la palabra que sea una clase corta para aquellos que tienen que ir a producción, aquellos y aquellos que tienen que ir a producción. Ana Clara dice, profe, tengo una duda respecto a los géneros radiofónicos. ¿Son tan tajantes las diferencias como se muestra en el cuadro del apunte o un mismo programa podemos identificar varios géneros? No, no son tajantes y menos en el discurso mediático actual. Lo que hoy vamos a ver es una mixtura de géneros. Es muy raro, no tan raro, pero sobre todo en los programas principales de las mañanas de radio, van a encontrar una mezcla de géneros, que es lo que hoy se ha dado a llamar programas ómnibus, que mezclan un poco de musical, un poco de informativo, un poco de deportivo, y entonces por eso se les llama ómnibus, porque contiene distintos géneros. En otros horarios de la radio, como la tarde o la noche, es más común encontrar programas o segmentos más puros, sobre todo de géneros musicales. Pero la cuestión de lo genérico, lo importante es que ustedes tengan en claro que funcionan como reglas de producción para los que producen radio y que funcionan como reglas de comprensión del discurso para los que escuchan o consumen esos productos, ¿sí? Son reglas generativas, tanto de producción como de consumo. Naturalmente, si ustedes saben cómo funciona un género informativo y saben cómo funciona un género musical, les va a ser más sencillo a la hora de producir. Si ustedes creen que todo es lo mismo y no pueden identificar las generalidades o el carácter genérico de los discursos, se les complica a la hora de ejercer su trabajo de comunicar. Y por lo tanto, cuando ustedes tienen lío en la cabeza, complica a aquel o aquella persona que tiene que consumirlo. Y cuando algo es ambivalente o ambiguo, lo más probable es que no lo consuma, la gente no lo consume. Cuando las personas no entienden un producto de comunicación, no lo consumen, ¿sí? Porque lo que uno busca, entre otras cosas, en la comunicación es claridad,
y previsibilidad en la comunicación mediática, ¿no? Obviamente, al haber previsibilidad, uno puede utilizar lo que el otro espera de ese producto para subvertir o generar sorpresa, pero no lo puede hacer todo el tiempo, porque en el caso particular de radio nos vinculamos cotidianamente. El que prende o sintoniza una radio sabe que va a escuchar, está buscando eso y quiere escuchar eso, ¿sí? A ver acá. Bautista, profe, ¿podés dar ejemplo de vuelta de registro oral? La radio es siempre oral. O sea, cualquier audio de radio que les pongamos siempre es oral. ¿Está? Entonces ustedes esa categoría ya la tienen respondida con anterioridad porque siempre es un producto de tipo oral, un registro de tipo oral. Mica, sí, me refiero a que con el cuadro de la actividad CEL que ya hicimos, que este era a modo de ejemplo, también nos podemos guiar ahí para desarrollar todas las categorías en el momento del parcial. Totalmente, lo dije al principio de la clase, ese cuadro les sirve a ustedes y lo pueden tener para hacer el parcial. No lo pongan en el parcial, utilícenlo para después redactar la respuesta, pero no pongan el cuadro en el parcial porque no es lo que les vamos a pedir. ¿Está? Selena, profe, con respecto a la parte práctica de escritura para radio, nos va a pedir revisar un texto en particular, probablemente un texto de tipo expresivo, no necesariamente una crónica, sino un texto expresivo con un eje en particular, orientado a generar sensaciones o emociones en la audiencia, a generar enganche, a generar algún tipo de vibración en la audiencia. Eso es lo que casi con seguridad les vamos a pedir. Salvador pregunta, profe, en caso de que no me pueda conectar a las 14:30 para el parcial por tener que trabajar, ¿qué puedo hacer? Bueno, es el segundo compañero que me hace la misma pregunta. En el régimen de presencialidad, nosotros tenemos los certificados o los permisos de examen para que ustedes puedan pedir permiso en sus trabajos. Acá va a funcionar lo mismo, porque yo no les puedo autorizar a que ustedes lo suban en cualquier momento, y tampoco los puedo autorizar a que lo hagan en cualquier otra comisión, porque como les dije, los parciales van a tener que tener como pequeños ajustes por comisión. Así que si no pueden resolver pidiendo un permiso en el trabajo, me consultan por mail. Pero la idea y la primera respuesta que tengo es que piden un permiso de 1 hora en el trabajo para resolver un examen de la facultad. Es un derecho laboral. Obviamente, si están en negro o no están en blanco, se complica, pero les sugiero que intenten negociarlo. Y de última, me vuelven a consultar y consulta al titular de cátedra a ver de qué otro modo se puede resolver. En caso de que surja otra duda, le escribimos vía mail me escriben si es lo más sencillo y es lo que consulto todo el tiempo. Me llegan las notificaciones del aula virtual, pero en vía mail es más sencillo. Profe. Sí, diga. Yo tengo una duda que le pregunté la clase pasada, A ver. que tiene que ver de qué se trata realmente los aspectos psicosociales de la actividad oral, porque el texto también decía algo sobre las apariencias de las personas. ¿En qué se vincula eso? ¿Vos me estás hablando del texto de lo que quiere decir hablar? Las cosas del decir se llama el Las texto. cosas del Análisis decir, del perdón. discurso. Bien. No tomen en consideración ese texto porque no lo vamos a poner como parte del parcial. Lo que vamos a tomar para esta parte analítica son los textos que están subidos al aula virtual de variedades de registros horizontales y verticales. ¿Está? Sí, profe. Ese texto es muy complicado al vicio y no lo dimos en las clases. Así que por eso no lo vamos a considerar como parte del parcial. ¿Sí? Sí, Bien. profe, muchas gracias. Genial, de nada. Pilar, ¿qué nos recomienda para practicar la redacción antes del parcial? Es decir, algo como la crónica vamos a tener que redactar. Sí, revisen la clase, si no me acuerdo mal, es la clase número 6, está en video y está en PowerPoint, de las cosas que tienen que tener en consideración para redactar, ¿sí? En esa clase nosotros lo que hicimos fue revisar todas las crónicas, les hicimos una devolución en esa clase, vimos los errores frecuentes que solían tener y los aciertos y les hicimos algunas sugerencias. Con esa clase y obviamente con la práctica que han hecho de la crónica, con la crónica,
revisen en todo caso las correcciones a esa crónica también. Con eso deberían poder tener los elementos para poder redactar un buen texto para radio. En caso de que surja alguna duda, alguno anotó los 3, ¿no? Dice Ezequiel, no sé a qué se refiere. Ernestina, profe, ¿por dónde va a pasar el link de esta clase grabada? Ahora la voy a descargar, la voy a subir a YouTube y los subo, lo mando por mail y lo subo también al aula virtual. Con respecto al texto escrito sobre una temática, ¿tendrá alguna extensión? Sí, vamos a hacer textos cortos, como hemos venido haciendo, de no más de 10, 15 líneas. Van a tener que utilizar muy bien los recursos para poder lograr los objetivos que se le piden en textos bien cortos. Obviamente, redactados para radio, teniendo en claro los criterios que se utilizan en general para radio y el objetivo que va a ser seguramente generar emociones en la audiencia con un eje particular, ¿sí? Que le vamos a brindar en las consignas del parcial. Bien, ¿hay alguna otra consulta? ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, siendo 3:24, habiéndome pasado un poquito del horario, vamos a dar cierre a la clase, se pueden retirar, recuerden estudiar, repasen y practiquen mucho la práctica, los ejemplos con los audios. Muchas gracias por haber estado, buenas tardes.